Muy buenas tardes. Iniciamos las consultas académicas, curso de Geografía, Educación Cívica. Eh, Estamos presentando materiales de la semana número 6, pero podemos hacer consultas de diferentes semanas que podemos poder desarrollar, o sea, despejar algunas dudas que pueden presentarse, ¿ya? Bueno, esta es la semana número 6. Si es que no hay consultas académicas, estaremos resolviendo las, eh, las preguntas de esta semana número 6, tanto del curso de Geografía como Educación Cívica. En el caso de, tenemos acá el curso de Geografía, vamos a ver que el tema de la semana 6 corresponde a hidrografía, donde se hablan de nociones básicas, las vertientes hidrográficas del Perú, lo que es mar peruano, corriente peruana, lo que es glaciares, el tema, también dentro de lo que es hidrografía, cuencas y gestión de riesgos también, que vamos a manejar estos temas. En el caso de educación cívica, ¿ya? Tenemos el tema de problemas de convivencia en el Perú, convivencia democrática sustentada en una cultura de paz, y los problemas que se dan con el caso de la discriminación, corrupción y delincuencia. Es en la semana número 6, donde también se mencionan los tipos de corrupción que se tienen y se manifiestan en nuestra sociedad, ¿no? Muy bien, entonces no olvidemos que son tres vertientes para generar un resumen. Tres vertientes hidrográficas que tocamos. Está la de Pacífico, Amazonas, Titicaca, y hablamos también de un punto a dar como información, es que estamos ubicados dentro de los 20 países más ricos de agua en el mundo, ¿no? Un recurso importante que tiene nuestro país. Acá está la vertiente hidrográfica del Pacífico, las características generales que se manejan y los ríos que vamos a destacar. De los más de, hablamos de 62 unidades hidrográficas, mencionamos algunos de ellos, ¿no? El caso de Salumilla, Tumbes Chira, Chancay, Jequetepeque, Santa, Rímac, Ica, Ocoña y Majes, Chile y Tambo, Caplina. Y vertiente del Amazonas, donde hablamos de las características generales de la vertiente, las unidades hidrográficas que lo conforman. Hablamos de 6 unidades hidrográficas: Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, Marañón, Purús y Urúa. El origen del río Amazonas, donde se da a partir del río Apurímac. Vamos a ver la vertiente hidrográfica del Titicaca también, las características generales que tiene esta vertiente, 13 cuencas que lo representan. No olvidemos que son ríos, una cuenca, una vertiente netamente andina, compartida con Bolivia. Sus principales ríos, ahí está Ramis, Coata, Ilave, Huancané, Suches, Desaguadero, por ejemplo, ¿no? Luego, pasando con el sistema hidrográfico, también mencionamos ciertas características del mar peruano, las corrientes que sobresalen, la corriente peruana, la corriente del Niño, fenómeno de afloramiento, en qué consiste el fenómeno, los glaciales en el Perú y su importancia, características que mencionamos, y manejo de cuenca. No olvidemos que es el uso racional y sostenible de los recursos naturales. El caso de cuenca se maneja suelo, bosques y agua. Y no olvidemos que manejo de cuencas, estamos hablando de administración del territorio. Así como gestión de riesgo vendría a estar relacionado con la prevención o mitigación de los desastres que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, anticiparnos a un desastre, eso es gestión de riesgo, por ejemplo. Muy bien, esto es en el caso, el tema que, bueno, se desarrolla en clase, y pasamos a las preguntas, si es que no sé, esperamos algunas consultas, y si no, estaremos resolviendo la semana número 6, el ejercicio número 1.
Buenas tardes, consultas académicas, ¿alguna consulta? Buenas tardes, ¿alguna consulta académica? Bueno, empezamos la solución del ejercicio número 1. En esta oportunidad vamos con el enunciado. Dice lo siguiente. La vertiente del Pacífico se encuentra conformada por sistemas hidrográficos que tienen su origen en la cordillera occidental de los Andes, para luego dirigirse al Océano Pacífico. En relación a los ríos que forman esta vertiente, establezca la relación correcta. Está el río Tumbes, el río Santa y el río Rímac. Todos ellos conforman parte de la vertiente del Pacífico y esto es correcto, ¿ya? Entonces vamos con lo primero. El primer enunciado dice, presenta el mayor volumen de agua en la vertiente y forma parte del Cañón del Pato. Tiene como afluente el río Santa Eulalia y es el de mayor consumo humano de la costa. Es denominado Puyango en su naciente y es navegable en la costa. Muy bien. Entonces, ya tenemos estas características que podemos relacionar con estos ríos que nos presentan como pues parte de la vertiente del Pacífico. Bueno, estamos hablando que el río Tumbes tiene su origen en el río, bueno, nace en la cordillera de Chilla, esto en la zona de Cerro Negro, en el Ecuador, y justamente cuando nace tiene el nombre del río Puyango. Ya es el único navegable de la costa, eso es correcto, y tenemos acá 1C. ¿Ya? Eh, el río Santa, ¿qué podemos decir del río Santa? Bueno, nace en la laguna de Awash, esto en Ancash, y es el que ocupa el primer lugar de volumen de agua y forma el famoso Cañón del Pato, ¿no? Sabemos que tenemos acá la famosa cordillera, esta es la cordillera, sobre todo la cordillera Blanca, ¿ya? Y frente a la cordillera Blanca está la cordillera Negra, ¿no? Entre la Blanca y la Negra que forma, estamos hablando del famoso, bueno, este es el río Santa, ¿no? Forma el famoso Callejón de Huaylas, ¿no? Este río nace de forma longitudinal y luego es transversal que desemboca en el mar, ¿no? Está desembocando en el mar. Entonces, acá vamos a ver que el río Santa eh, presenta el mayor volumen de agua en la vertiente y forma cuando corta la cordillera negra el famoso cañón del Pato. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya con esta información podemos decir, ¿no? Que el enunciado, acá el enunciado sobre todo, el enunciado del río Santa corresponde con el A, ¿no? Y nos quedaría el río Rímac, justamente que uno de sus afluentes es el río Santa Eulalia. Y por lo tanto, tenemos 1C, 2A y 3B, ¿ya? Y la clave la tenemos en la alternativa C. Listo, bueno, es una pregunta sencilla, ¿no? Con respecto a los temas que se han desarrollado. Vamos al ejercicio número 2, esperando algunas consultas académicas, estaremos resolviendo el ejercicio número 2 de esta semana 6.
Continuamos con el ejercicio número 2. Dice de esta manera. La vertiente hidrográfica del Amazonas es la de mayor extensión del territorio peruano, pues su cuenca ocupa el 74,5% de la superficie nacional y su colector común es el río Amazonas, que conduce su caudal al Océano Atlántico. Respecto a este importante sistema fluvial, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Tenemos entonces 1. La pregunta está referida a lo que vendría a ser la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿ya? Y vamos a ver entonces, resaltando la vertiente hidrográfica, nos vamos a lo que es el primer, vamos a borrar esto que se ve un poco desordenado, y vamos a resaltar un poquito acá vertiente hidrográfica del Amazonas. Muy bien, dice, los ríos tiene ríos de un caudal muy regular durante el año y concentran recursos. Sí, o sea, es régimen regular, es correcto, ¿ya? Se caracteriza por tener el promedio, mantenerlo todo el año, o sea, el volumen de las aguas, y presentan en este caso varios recursos hidrobiológicos dentro de sus aguas, ¿no? Hay especies de peces, por ejemplo, que sirven para el aprovechamiento de la población que reside en la zona también de la Amazonía. Esto es verdadero. 2. En los meses de verano se intensifica la condición arreica de los ríos. Arreica significa que tiende a secarse los ríos, ¿ya? Más bien en los meses de verano incrementan, ¿no? En verano tienden a incrementar, ¿ya? Incrementar su caudal, ¿no? Entonces esto debido a las lluvias en el país, ¿no? Entonces no hay condición arreica dentro de ellos, o sea, dentro del sistema del Amazonas no hay, esto es falso, porque mantienen un régimen irregular durante todo, un regular durante el año, ¿no? Presentan ríos torrentosos, erosivos en el sector superior de sus cursos, y esto es verdadero. Entonces, su curso superior tienen una capacidad erosiva, esto por el declive, por la pendiente, y genera la formación sobre todo de pongos, ¿no? En la cadena oriental de los Andes, ¿no? Se genera esta formación de este tipo de geoformas producto de la erosividad de los ríos en su curso superior, sobre todo, y esto es correcto. 4. Se observan cañones, valles transversales y afluentes en su extensión. Bueno, los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas forman en su recorrido pongos, ¿ya? No tanto cañones. Cañones hay más en la vertiente, ¿no? En la vertiente sobre todo occidental, ¿ya? Y estamos hablando de la zona oriental, o sea, cañones no. Estamos hablando que hay valles longitudinales, ¿ya? Hay más valles longitudinales, la zona de la selva alta, por ejemplo, ¿no? Transversales son estos, ¿no? Tenemos el mar, ¿no? Y esta es la cordillera y el río nace y desemboca, este es el río y desemboca en el mar, ¿no? Sí, transversal, de la vertiente del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Y efluentes, ¿ya? Quiere decir no afluentes, sino afluente, ¿ya? Afluente es aquel río que vierte sus aguas a un río principal, ¿no? Algo así. ¿Ya? Este es el río principal, ¿no? Y este río, justamente, que alimenta las aguas, este río principal, vendría a ser un afluente. Efluente, ¿ya? No hay tanto en la vertiente del Amazonas, porque los afluentes descargan. O sea, tienes un río principal, este es el río principal, ¿ya? Y de acá nace un río secundario. El efluente es el que descarga las aguas del río, ¿no? Y esto sería pues totalmente falso, ¿ya? Entonces tenemos verdadero, falso y la clave en ese sentido vendría a ser la clave E. ¿Listo? La clave E. Pasamos al ejercicio número 3
si es que no hay alguna consulta académica, estaríamos resolviendo en un minuto esta pregunta.
Resolvemos el ejercicio número 3. Dice, la región hidrográfica del Titicaca se extiende en el sector surandino, entre la cordillera oriental y occidental, ocupando la altiplanicie peruano-boliviana, representa el 3,6% del territorio nacional y el 0,56% de las aguas nacionales. En relación a los ríos de esta vertiente, identifica los enunciados correctos. Vamos al primero, dice acá, ya, uno, el río Coata tiene un afluente, tiene como afluente el río Lampa y abastece de agua a la población de Juliaca. Es correcto, ya, esto es correcto, estamos hablando del Coata dentro del sistema de la vertiente del Titicaca, ¿no? Uno de sus afluentes, Lampa y Cabanillas, justamente confluyen para formar al Coata y abastece a la ciudad de Juliaca, pues, de agua potable, ¿no? Y esto es, en este caso, correcto, ¿ya? Vamos al 2, dice, el río Ilave nace en las proximidades de la cordillera de Carabaya y tiene su su curso de mayor extensión. El río Elave, su origen está en las faldas del Nevado Larajanco, por ejemplo, y forma la segunda cuenca de mayor extensión. ¿Ya? Es la segunda cuenca de mayor extensión. Tiene el curso de mayor extensión, no, es la segunda cuenca de mayor extensión. Entonces, acá estaríamos hablando de incorrecto, ya que esto está más al sur, el río está más al sur del lago Titicaca. La cordillera de Carabaya está más hacia el sector norte, ¿no? También. 3. El río Ramis presenta altos índices de contaminación minera y su principal afluente es el río Ayaviri. Correcto, esto es correcto ya que nace en la laguna de Rinconada, Nevado de Ananea, en el nombre del Río Grande, presenta los mayores índices de contaminación minera, ya que hay minería informal que se desarrolla acá, y su principal afluente es el Ayapiri. 4. La cuenca del río Suche se extiende por el sector sur del lago Titicaca y es el principal efluente. No, efluente tenemos al desaguadero, ¿no? Al río Desaguadero es el único efluente de la vertiente del Titicaca. El Suche es el límite de frontera entre Perú y Bolivia. Eh, nace de los deshielos de los nevados Palomí y en este caso Culijón, por ejemplo, ¿ya? Pero no es efluente, sino afluente. Ya, afluente. Entonces esto sería incorrecto. Entonces como clave tenemos 1 y 3. Clave de la pregunta 3, clave B de bueno. Y nos vamos al ejercicio 4, si es que no hay alguna consulta académica para resolver la siguiente
Vamos a resolver el último ejercicio de la semana 6, geografía, pregunta número 4. Dice lo siguiente, dice, el mar peruano baña nuestras costas y se extiende hasta una distancia de 200 millas al oeste. Se caracteriza por favorecer el comercio y la navegación, actuando a su vez como regulador térmico, modelador del litoral peruano, marino, perdón. Además, una gran fuente de riquezas hidrobiológicas y uno de los factores que permite esta condición, ¿ya? Riquezas hidrobiológicas, y uno de los factores que permite esta condición es, vamos con cada uno de ellos, ¿ya? Tenemos la extensión y ubicación en una zona intertropical de nuestro mar. Intertropical, la extensión y ubicación. Bueno, esto está asociado más, en este caso, la riqueza biológica, la ubicación latitudinal, cerca a nuestro mar, a nuestro territorio peruano. Esto beneficia sobre todo pues la llegada de la luz, las condiciones de la luz, pero es uno de los factores, no necesariamente el factor determinante, ¿no? Que permite esta condición para que exista más riquezas hidrobiológicas. Intertropical, bueno, estamos en una zona tropical. El ascenso y concentración de nutrientes removidas por el afloramiento, esto puede ser, ya que gracias al fenómeno de afloramiento no es que solo se establezca la frialdad de las aguas del mar peruano, sino también pues hablamos de que promueve el ascenso de nutrientes y esto favorece pues una riqueza ictiológica, hidrobiológica en nuestro mar, ¿no? La intensificación del Atlántico Sur, bueno, sabemos que este es Sudamérica, ¿no? Y el océano, un anticiclón son vientos fríos. Este es el anticiclón, en este caso de el Pacífico Sur, ¿ya? Y este es el anticiclón del Atlántico. Entonces, ¿qué tiene que ver el Atlántico con el Pacífico, ¿no? Entonces, esta sería, no sería respuesta, ¿ya? La divergencia de corrientes marinas provenientes del Ecuador, ¿ya? Entonces, como que las corrientes provenientes del Ecuador, las zonas más altas, estamos hablando de corrientes cálidas, entonces no favorecería pues a esto de lo que es las riquezas hidrobiológicas, porque existe más riqueza en nuestro mar de aguas frías sobre todo, ¿no? El fuerte declive que presenta el relieve de Zócalo y talud continental. Más bien lo que favorece al proceso de que exista más riqueza biológica es que exista la llamada plataforma, ¿ya? Plataforma continental, ¿no? Que estamos hablando de 200 metros de profundidad, en lo cual esta plataforma no es un declive pronunciado, sino estábamos hablando de 200 metros nada más, llegada de la luz y por lo tanto el desarrollo de riqueza hidrobiológica, ¿no? Entonces es acá donde se produce el fenómeno de afloramiento. Entonces, el declive que presenta el zócalo es claro hasta ahí, pero el talud, ya en talud no tenemos fenómeno de afloramiento, ¿no? Entonces ahí estaríamos generando que esto es incorrecto. Clave de la respuesta, tenemos la clave B. El ascenso y concentración de nutrientes removidas por el afloramiento. Muy bien, entonces estas serían las claves de la semana 6 de geografía. Estaremos pasando a lo que es educación cívica en unos momentos.
Seguimos en esta oportunidad el curso de educación cívica. El tema de cívica de esta semana número 6 corresponde a lo que es problemas de convivencia en el Perú, convivencia democrática sustentada en una cultura de paz, donde se habla de la definición de lo que es la convivencia democrática sustentada en una cultura de paz, eh, qué se debe seguir, las pautas. Esto para realizar una convivencia democrática, por ejemplo, hablamos de las normas, el comportamiento, eh, las normas que van a regular una convivencia democrática, ¿no? En todo momento. Son las que guían, regulan, ordenan la vida de las personas y los colectivos de acuerdo y acuerdos de ciertos valores en situaciones determinadas. Ahora, estas normas pueden ser normas morales, normas sociales o normas jurídicas, ¿no? Cada una de ellas tiene una definición en la cual pues también de estas tres podemos decir cuál es la que es de carácter obligatorio. El caso de las normas jurídicas, porque estas se establecen a través de las leyes, ¿no? Y esta sí es obligatoria porque si no cumples, por ejemplo, hay una sanción de por medio, ¿no? Lo que es el robo agravado, por ejemplo. Hoy en día hay una sanción respecto al robo de celulares, por ejemplo. La definición de lo que vendría a ser cultura de paz, según la ONU, lo define como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones y comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. Y para poder llegar a una cultura de paz, ¿a qué se vincula? ¿No? A los derechos humanos, promoción de la democracia, eliminación de lo que es todo tipo de discriminación. Hablamos de las controversias que se puedan presentar, que se solucionen a través del diálogo, erradicación de la pobreza, las desigualdades, promoción del desarrollo económico, por ejemplo, también, ¿no? Lo vamos a ver de ese punto. Ahora, tenemos entonces, a partir de acá, vamos a hablar principales problemas de la convivencia en el Perú, ¿no? Lo que es la discriminación, lo que es la corrupción y lo que es la delincuencia. En ese sentido, cuando hablamos de discriminación, corrupción y delincuencia en el Perú, pasamos con la discriminación. Trato diferenciado, desigual, que sin justificación se ejerce sobre una persona o grupos. Ahora, este trato que se hace no es justificado, está sustentando en este caso en motivos prohibidos en el ordenamiento jurídico. Según la Defensoría del Pueblo, ¿no? Un acto discriminatorio debe tener tres condiciones. Por ejemplo, un trato diferenciado injustificado, que este trato diferenciado se base en un motivo prohibido, que se produzca la anulación o menoscabo de un reconocimiento o goce de un derecho. Una de las dificultades para terminar con la discriminación es el hecho que las personas no denuncian a ser víctimas de este maltrato. Y esto se debe sobre todo, puede ser la vergüenza, la negación, la normalización de ellos, el desconocimiento y la desconfianza de las autoridades también. Algunos tipos de discriminación tenemos, por ejemplo, social, étnico, laboral, religioso, ideológico, por la nacionalidad, discapacidad o la orientación sexual también. Otro problema que se plantea en problemas de convivencia es la corrupción, ¿no? El mal uso del poder público. Ojo, estamos hablando del poder que se ejerce cuando eres un funcionario o una autoridad dentro del Estado, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, el cumplimiento para los principios de un buen gobierno tiene como propósito obtener una ventaja o beneficios indebidos para quien actúa o para terceros en perjuicio del bienestar general, ¿no? Tenemos para el ejercicio de los derechos. Entonces, los factores
que se hablan y se generan en cuestión de lo que vendría a ser la corrupción. Ya, vamos a adelantar un poquito. Es, por ejemplo, el caso de la ambición, la codicia, la falta de valores, la escasa conciencia social, el desconocimiento de lo legal e ilegal, la baja autoestima, la impunidad, la falta de transparencia. ¿Qué está afectando finalmente la corrupción, la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas? Es acá donde tenemos los tipos de corrupción, por ejemplo, el caso del cohecho o soborno, ¿no? Hay dos tipos. Esto es a través de un pago indebido, conocido como la coima, comúnmente conocido de esta forma, la coima, donde hablamos del cohecho o soborno, por ejemplo, cuando el funcionario o servidor público acepta o recibe o solicita, condiciona entrega de promesa o donativo a ventaja de, en este caso, de parte de un ciudadano. En el caso de cohecho o soborno, ya es quien ofrece para el proceso de soborno o cohecho es la persona que quiere obtener un beneficio. ¿A quién? ¿A quién? Pues a un funcionario o servidor, ¿no? Público, generando pues donativo, promesa o ventaja del beneficio. Ahí tenemos, por ejemplo, el peculado. Se materializa cuando el funcionario o el servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes, puede ser cualquiera de estos dos, que se hayan confiado para razón de su cargo. O sea, tú no puedes utilizar bienes o recursos que se te han confiado para ningún motivo, para beneficiar a familias, allegados, amigos, de ninguna forma. Colusión es la asociación delictiva que realiza servidores públicos con contratistas, proveedores, arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, perjudicando al Estado o entidad del organismo del Estado, a través de concursos amañados o sin realizar estas adjudicaciones directas. Entonces, de por medio, entonces se junta un funcionario, una autoridad. ¿Qué va a pasar pues con una empresa que va a vender algún producto al Estado y finalmente estas dos personas, funcionario y empresa o entidad, perjudica al Estado, ¿no? Con grandes sumas de dinero de por medio? Tráfico de influencias: incurre en este delito aquel que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace, dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer. Conociendo o haya conocido un caso judicial administrativo. Por ejemplo, detienen al asesor del fiscal general del Perú. Este es un ex asesor que ha estado pues a nombre del fiscal, ha estado buscando pues beneficio con cobros indebidos, aludiendo de repente que el fiscal le puede solucionar cualquier problema. Tráfico de influencias. Malversación de fondos: un funcionario servidor público incurre en el delito cuando da dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a la que está destinado efectos del servicio, en este caso a la función encomendada. La primera Fiscalía Especializada por Delito de Corrupción de Funcionarios de Junín logró que se condene a 5 años de prisión al ex alcalde de Tarma por el uso indebido de viáticos y del vehículo de la comuna para realizar un viaje particular a la ciudad de Arequipa. Esto está más relacionado con peculado, ¿no? ¿Ya? Malversación de fondos es cuando tú tienes un fondo destinado, hay un porcentaje, un presupuesto que fue aprobado para la compra de algo o la infraestructura de algo y finalmente lo utilizas para otra cosa, ¿no? Eso es malversar un fondo. Y cobro indebido: cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o sueldos
o remuneraciones no debidos en cantidad que exceda a la tarifa legal, ¿no? Que eso también está dentro de lo que es proceso de corrupción, ¿no? La delincuencia, delitos cometidos por una persona o grupos organizados contra la ley y merecedores del castigo por la sociedad. Factores: disfunción familiar, ausencia de valores, desempleo, exclusión social, pobreza, desigualdades socioeconómicas y deserción escolar. Tipos de delito: contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la libertad, contra la dignidad humana, contra los derechos intelectuales, los delitos tributarios, contra la tranquilidad pública, contra el patrimonio, delitos ambientales, contra la seguridad vial, contra la familia, contra la humanidad. Fíjense que contra la humanidad está en lo que es la discriminación, por ejemplo, contra la fe pública, falsificación de documentos, por ejemplo, ¿ya? Tenemos ahí contra el honor, la calumnia, la injuria, la difamación, contra el patrimonio cultural, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, contra el Estado y la defensa nacional. Vamos a las preguntas. La primera pregunta dice de la siguiente manera. La Sala Especializada de Protección al Consumidor del Indecopi, por mayoría, impuso una sanción a una conocida caja de ahorros por discriminar a una persona, al impedirle de manera injustificada ejercer sus derechos económicos, vulnerando el Código de Protección y Defensa al Consumidor. La sala precisó que si bien el denunciante era una persona invidente, esto no le impedía contar con capacidad jurídica y autonomía para ejercer sus derechos. Es verdad, el hecho de que tú tengas una limitación no significa que se te pueda excluir, ¿no? En este caso expuesto nos muestra un claro ejemplo de qué tipo de discriminación y va por ahí, va por discapacidad, ¿ya? No es laboral, no es de género, no es étnica, no es por nacionalidad, porque no menciona que es de otro lugar, otra jurisdicción, sino es por la discapacidad que presenta, ¿ya? Entonces hace alusión a que el ciudadano fue limitado en sus derechos económicos por razón de su discapacidad, sobre todo, o su diferencia, no tener pues la visión, ¿no? Discapacidad visual. Las cámaras de seguridad pusieron en evidencia a un agente de fiscalización que recibió dinero de un comerciante informal en las inmediaciones del mercado modelo del distrito. El agente estaba uniformado e iba a bordo de una moto lineal, donde recibió una suma de dinero de una mujer que deseaba continuar vendiendo sus productos. El agente se detuvo a contar el importe, lo guardó entre sus pertenencias y se retiró en su vehículo, en este caso, ¿no? En relación al caso, identifique los enunciados, sobre todo en este caso, correctos. ¿Cuáles son los enunciados correctos referidos a este caso, ¿no? 1. El comerciante, por su accionar, estaría incurriendo en un acto de cohecho, en este caso activo. Y la respuesta es correcto, ¿ya? Estamos hablando que el que está corrompiendo es la persona, el comerciante, ¿no? Entonces él es el que dio la coima respectiva a en este caso, a este servidor público, ¿ya? Ahora, la escena muestra un caso de colusión que en la sociedad se va, en este caso, normalizando. Esto no es colusión, no es cohecho más que nada. Entonces esto sería incorrecto, ¿ya? Cohecho o soborno también. 3. El agente coordina con un mediador para la formalización del comerciante. Esto es incorrecto, ya que hay un acto de corrupción directamente, nada más, ¿no? El agente no puede ser un facilitador para la formalización de comerciantes, ¿no? Están los trámites que se deben de realizar directamente, sobre todo con las agencias municipales. Estos actos de los servidores públicos afectan la confianza de las instituciones, totalmente de acuerdo, ¿no? La confianza dentro del país que afecta al gobierno y los derechos de las personas, ¿no? De todas maneras. Profesora, la policía, acá se menciona, el agente estaba uniformado a bordo, claro, un servidor público, porque es un agente, viene a ser un servidor público y eso es correcto. Entonces tenemos 1 y 4 son alternativas correctas, ¿ya? Clave
la clave A. Ejercicio número 3. A fines de enero, en la primera sala penal de Loreto, se sentenció a una funcionaria del Ministerio Público, quien se desempeñaba como fiscal adjunta en la región. Fue condenada a 11 años, 11 meses de prisión efectiva. La trabajadora fue acusada de desviar fondos que debían ser destinados al Estado peruano. Desviar fondos, ¿ya? Estos recursos provenían de pagos realizados por personas detenidas por conducir en estado de ebriedad, o sea, por ahí que recibió dinero para que no sean condenados, quienes se acogieron al principio de oportunidad. Además, se le impuso un periodo igual de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En relación a lo mencionado, la sentencia impuesta a la funcionaria obedecía al delito de, estamos hablando de peculado, ¿ya? No, perdón, estamos hablando de peculado. Cuando el funcionario servidor público se apropia, utiliza cualquier forma para sí o para otro dinero de bienes que se hayan confiado con razón a su cargo, ¿no? Y finalmente, en este contexto, es doloso. ¿Por qué doloso? Porque estamos hablando que lo hizo sabiendo que iba en contra de la ley. O sea, estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Que era ilegal, ¿no? Entonces, eso es deliberación también. Entonces, ahí viene lo de doloso, que tú actúas sabiendo que estás yendo en contra de la ley. Y la clave es la D. En los primeros meses del 2025 se evidenció sobre todo los violentos actos delictivos en el país. Así tenemos casos de cobro de cupos y extorsiones que alcanzaron a grupos musicales y artistas conocidos. También hubo casos donde transportistas formales e informales sufrieron amenazas y hasta fueron grabados siendo retenidos contra su voluntad para solicitar a sus respectivas empresas el pago de dinero. Identifique los tipos de delitos que estarían incurriendo los presuntos delincuentes, ¿no? Estamos hablando de, contra la libertad, es correcto, ¿ya? Contra la fe pública, no. Contra el patrimonio, tampoco. Contra el patrimonio, claro, vamos a elegir en este caso pagos de extorsiones. Este tipo de delitos contempla casos de hurto, extorsión, robos, estafas, ¿no? Entonces estaríamos hablando que esto es correcto, ¿ya? Contra el honor, no. Entonces, 1 y en este caso 3, ¿ya? 1 y 3. Estamos hablando de la clave B, ¿ya? La clave B. Estas son las claves de la semana número 6, ejercicio de educación cívica, claves de la semana 6 de cívica. Vamos a compartir para ya terminar. ¿Listo? Muy bien. Semana 6, Geografía y Educación Cívica, pregunta 1, 2, 3 y 4, respectivamente de los cursos de esta semana. Muchas gracias.